Plaza Podcast. La inédita situación de sequía que vive España ha vuelto a reavivar un debate que surge cada cierto tiempo. ¿Es posible modificar el tiempo para conseguir que, por ejemplo, llueva más o que llueva menos? Hay quien argumenta que sí es posible y que de hecho ya se está haciendo. Lo cierto es que, según recoge la Organización Meteorológica Mundial, en estos momentos hay más de 50 países que investigan técnicas de modificación artificial del tiempo, pero al menos de momento todavía no se ha conseguido nada convincente. Hoy hablaremos de la siembra de nubes, una técnica que ha generado gran interés en el ámbito de la meteorología y la ingeniería ambiental. Ha sido protagonista recientemente en Dubái, donde se están llevando a cabo esfuerzos para combatir la escasez de lluvia. Pero, ¿qué es exactamente la siembra de nubes? ¿Cómo funciona esta técnica o cuáles son las implicaciones, desafíos y perspectivas que representa? Hoy en Plaza al Día, siembra de nubes. ¿Podemos modificar el clima? Saludamos a José Miguel Viñas, es meteorólogo de Meteorred y además divulgador de las ciencias atmosféricas. Señor Viñas, muy buenas. Hola, encantado de participar. Vamos a comenzar por la pregunta más básica. ¿Qué es exactamente la siembra de nubes? La siembra de nubes, que podemos pensar que es algo que se ha inventado hace poco o se ha desarrollado hace poco, es algo que ya se empezó a desarrollar al final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Básicamente consiste en una técnica que introduce unas determinadas partículas o elementos, en particular unas sales, en el interior de las nubes, y lo que hacen es estimular el proceso de precipitación. La sal más común que se utiliza es el yoduro de plata, que seguramente que este nombre le sonará a alguno de nuestros oyentes. El yoduro de plata tiene una particularidad, y es que su estructura cristalina es muy parecida a la del hielo, y de alguna forma, al introducirlo dentro de una nube que potencialmente puede dar lugar a lluvias, el vapor de agua que tiende a agruparse sobre esos núcleos de condensación, el hielo en este caso, también lo hace sobre el yoduro de plata, de manera que se potencia la formación de más gotitas que finalmente pueden dar lugar a gotas ya de lluvia. ¿Y podría explicarnos exactamente cómo funciona ese proceso de siembra de nubes? Sí, quizá para entenderlo tenemos que entender cómo se forma la lluvia en una nube, por ejemplo. En el aire hay partículas, son invisibles, de distintos tipos, y muchas de ellas tienen esa capacidad higroscópica que se llama de atrapar vapor de agua. De manera que cuando ya se forma una nube, pues ahí dentro hay vapor de agua que potencialmente puede formar gotitas. Si introducimos con esa siembra el yoduro de plata en determinada cantidad, pues en torno a esos núcleos de yoduro de plata se van formando embriones de hielo o de agua líquida, y finalmente tienen lugar los procesos de crecimiento y dan lugar pues a un granizo que puede llegar a tener un cierto tamaño, o a una gota de lluvia. Cuando ya son muy grandes, precipitan y se produce la precipitación. Quizás alguien que nos esté escuchando en estos momentos piense, ¿por qué están hablando de la siembra de nubes, ¿no? Vamos a poner un poco en situación por qué estamos hablando de esta cuestión. Y es que en la ciudad desértica de Dubái, en menos de 24 horas, la semana pasada, cayó una lluvia torrencial, hasta 254 litros por metro cuadrado. Se convirtió la ciudad en un inmenso charco debido a esas intensas lluvias que, como decimos, cayeron la semana pasada en Emiratos Árabes, según el Centro de Meteorología Nacional, una cifra récord. Y además, algunos apuntan a que el motivo de estas lluvias tan intensas podría estar en la sonada técnica de la siembra de nubes de la que estamos hablando hoy. Otros muchos, sin embargo, atribuyen estas impresionantes tormentas al cambio climático. Señor Viñas, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, aquí se han cruzado informaciones diversas y al final pues han salido ese tipo de informaciones. Está claro que en Dubái realizan de vez en cuando siembras de nubes porque tienen un proyecto muy potente en el que han invertido mucho dinero, y es uno de los países del mundo, junto a China, en los que más se está invirtiendo en desarrollar esas técnicas. Pero por otro lado, cuando vemos un poco lo que ocurrió allí, esas imágenes tan impactantes de la ciudad inundada y el sistema tormentoso que dio lugar a esas lluvias, entendemos que fueron unas lluvias o un episodio de lluvias que abarcó una superficie muchísimo mayor que la de Dubái, y que además no fue una cosa puntual, aunque cayeron en esas 24 horas los 200 y pico litros, sino que durante varios días por la zona
pues ya se produjeron también lluvias muy intensas. El tema del cambio climático está un poco puesto ahí también en algunas noticias, porque es verdad que estamos viendo en muchos lugares del mundo situaciones tormentosas o episodios que dejan lluvias de este calibre, de una magnitud extraordinaria, o tormentas o granizadas. Y bueno, pues parece que sí, que hay una cierta relación con el calentamiento global. Y esta relación viene de la mano de la superficie de los océanos. Estamos viendo ya desde hace unos cuantos años, pero particularmente desde el año pasado, que la superficie oceánica por muchas regiones del mundo está con una temperatura muy por encima de lo que sería normal. Y eso, cuando en una zona se forma una gran tormenta, como la que tuvo lugar allí en la península arábiga, pues el estar cerca a ese mar tan caldeado, lo que hace es aportar un vapor de agua extra, que si no estuviera tan caliente el mar no llegaría a la tormenta, y hace que ese proceso de precipitación sobre el que estamos hablando pues sea particularmente intenso o eficiente, y dé lugar finalmente a esa lluvia torrencial con las consecuencias que hemos visto. ¿Cuáles cree, según su opinión, que serían, por ejemplo, los desafíos o las principales preocupaciones que irían asociadas con esa siembra de nubes si se llevara a cabo? Bien, hay que pensar que a día de hoy las técnicas que se usan o se aplican tienen un carácter experimental, y además la escala de aplicación es local, es pequeña. Por eso no se puede justificar que esas lluvias que hemos visto pues estaban asociadas a las técnicas que han podido usar en Dubái o en otras zonas de por allí. De manera que, bueno, quizá el reto es mejorar esas técnicas y ver hasta qué punto podemos tener un control sobre realmente la producción de lluvia cuando hay una nube que puede potencialmente dar lugar a esa lluvia. Y quizá el riesgo es que esto se nos vaya de las manos, que al final pues se hagan proyectos ya a una gran escala y que puedan tener unas consecuencias que pues no tengamos un control sobre ellas. Para mí ese es el principal temor, ¿no? Porque al final no tenemos un control porque no tenemos un conocimiento profundo de lo que pasa dentro de una nube. Pero si lo tuviéramos hipotéticamente, pues podría esto descontrolarse, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que intentar evitar. Como decimos, vamos a hablar de algo futurible. ¿Cree que podría un poco la siembra de nubes ser una solución a largo plazo para la sequía que, por ejemplo, vivimos en España? ¿O es pronto para determinar eso? Sí, es pronto. Yo pienso que habrá un desarrollo en estas técnicas y que quizá dentro de 10 años pues estemos ya en un punto diferente en el que ya tengamos no un control total, pero quizá sobre un área determinada sí que podremos a lo mejor manipular una nube de forma que podamos producir una lluvia en una zona en concreto, pero a escala muy pequeña. Pero pensar que en un país como por ejemplo puede ser el nuestro, que de vez en cuando tenemos sequías, lo estamos viendo ahora en el Mediterráneo, Cataluña, zonas del sureste, esas sequías que incluso pueden estar potenciadas por el propio cambio climático, porque está favoreciendo que sean más persistentes en algunas regiones de la Tierra, pues eso viene dictado por la dinámica atmosférica, y un control local, aunque se tuviera, de la lluvia, pues no va a evitar que pueda producirse un periodo prolongado en la que apenas haya las mínimas nubes necesarias para que pudiera sembrarse el yoduro de plata y provocar lluvia. Por lo tanto, yo eso así a día de hoy no lo veo. Del mismo modo que estamos hablando de estos sistemas que se utilizan para provocar esas precipitaciones, también existen, y también queríamos comentarlo hoy, campañas para evitar que una tormenta deje granizo de gran tamaño. A esto se le conoce como lucha antigranizo. ¿Esto se está llevando ya a cabo? Sí, lo mismo que la siembra de nubes. De hecho, es un caso particular de siembra de nubes, pues también estas técnicas llevan muchos años aplicándose, no son muy eficaces, y por eso pues se siguen haciendo un poco a ciegas a veces, sin obtener el resultado esperado. Y bueno, pues son de diferente tipo. Hay incluso una técnica muy parecida, que sería inyectar el yoduro de plata, pero en unas cantidades mayores, para que al final tengas dentro de la nube una cantidad muy grande de núcleos de condensación. Y en el caso particular de una nube de tormenta, que el peligro es que caiga un granizo grande, lo que provoca el yoduro de plata, teóricamente, es que se formen más granizos, pero de menor tamaño, de manera que al final, aunque esa tormenta deje una granizada, esa granizada no sea peligrosa, no cause daños en los cultivos, por ejemplo. Hay otras técnicas también que lo que hacen es lanzar con un cohete y provocar una perturbación, una explosión a cierta altura, a la altura de la nube,
que hace o provoca una vibración dentro de ella y que se rompe de alguna manera el proceso de crecimiento de los granizos y evita que sean grandes. Pero son técnicas que tienen muchas limitaciones y volvemos un poco al tema de la falta de control. Es decir, tú puedes tener una tormenta que ves que se está formando, lanzar a hielo duro con ayuda de una avioneta o un cohete y luego al final pues no ver el resultado esperado, y eso ocurre muchas veces, ¿no? Pues que al final la tormenta deja granizo incluso mayor del esperado, o lo contrario, y tampoco tienes la seguridad de que ha sido justo la siembra lo que ha provocado lo que finalmente has observado. También me gustaría hablar de otra cuestión, viene un poco en relación a lo que estamos hablando, pero como decíamos, estamos hablando de la siembra de nubes, que sería de manera sencilla provocar que la nube provoque lluvia, ¿no? que llueva, y otra teoría sería la contraria, aunque esta es un poco más conflictiva. Me refiero a la de los chemtrails. ¿Qué significa esta teoría? ¿En qué consiste? Bueno, pues hay personas que piensan que las estelas de condensación que dejan a veces los aviones en el cielo y que quedan marcadas, pues esas estelas tienen sustancias químicas que o bien evitan que llueva, o bien esas sustancias químicas son nocivas para la salud o para los cultivos que hay si cae eso a la Tierra. Bueno, son teorías conspiratorias. No tengo muy claro qué hay detrás de eso en las personas que están constantemente fomentando que se hable de esto, y desde luego que, bueno, cualquiera que sepa un poco cómo funciona el motor de un avión, pues sabe que una estela está formada principalmente por hielo, porque lo que sale muy caliente de los motores de un avión en vuelo es vapor de agua y algunas partículas, y eso es lo que genera finalmente cristales de hielo, que al ser muy reflectante, pues el resultado es esa estela que vemos brillante, y que se queda o no marcada depende de las condiciones que haya justo al nivel donde va volando el avión. Por último, sí que me gustaría también abordar la cuestión negativa, entre comillas, es decir, los efectos negativos que podrían suponer rociar las nubes de yoduro de plata. ¿Los hay, esos efectos negativos? ¿Los habría? Esos efectos negativos podrían venir de la mano de unas campañas que ya tuvieran, digamos, una escala mayor. Imaginémonos que China pues sigue investigando esto, cada vez invirtiendo más dinero, otros países se suman a eso y finalmente se pueda llegar a hacer una siembra de nubes en regiones, a día de hoy es imposible, pero en regiones terrestres muy grandes. Esto acarrearía otra serie de problemas. Todavía no tendríamos un control directo sobre el tiempo, pero regionalmente ya sí, quizá, en un caso hipotético. Y claro, pues si pensamos en un país, ya que he dicho China, por ejemplo, ese país que tiene regiones donde habitualmente hay periodos largos de sequía, aplica esa técnica, se supone que ya la tiene desarrollada en un futuro, y consigue que en esas regiones que suelen ser además fronterizas, pues deje de haber tanta sequía y atrapa, por así decirlo, vapor de agua de zonas que están al otro lado de su frontera, es decir, de otros países en los que no tenían ese problema de sequía y empiezan a tenerlo. Claro, esto pues claramente implica inmediatamente un conflicto entre países, porque al igual que pueden ocurrir las guerras del agua porque un país decide arbitrariamente pues limitar el caudal de un río que pasa a otro país, el otro país tiene todo el derecho legítimo a reclamar que el agua de ese río no pertenece al país de la cabecera, sino que el río es de todos, ¿no? Pues con la atmósfera pasa algo parecido. En la atmósfera no hay fronteras, las fronteras están aquí abajo en la superficie terrestre dividiendo los países o los estados. De manera que eso generaría una serie de problemas que podrían acarrear pues conflictos muy muy importantes, aparte de un tema ético, etcétera. Eso de momento no va a suceder, estábamos hablando en un caso hipotético, pero sí que podemos concluir, señor Viñas, en que por mucho que la ciencia evolucione, de momento el ser humano no puede controlar que llueva o que no llueva, eso es así. Efectivamente, cuando se desarrollaron estas técnicas, como dije al principio, pues después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, claro, el ejército de Estados Unidos estaba muy expectante porque pensaba que tenía el control del tiempo y sería el arma perfecta, ¿no? Pues si un país me ataca, pues yo le provoco un cambio meteorológico que le perjudique, ¿no? Y esto con el paso de las décadas se ha visto que no, que estamos lejísimos de eso. Yo creo que nunca lo conseguiremos y bueno, a lo que hay que aspirar quizás es que a una escala pequeña, lo he insistido varias veces, pues sí que se pueden hacer técnicas que ya sean más eficientes y que quizá pues den un resultado positivo, pero a esa escala, que nadie piense que vamos a poder modificar el tiempo a nuestro antojo.
Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. José Miguel Viñas, recordamos, meteorólogo de Meteorred y divulgador de las ciencias atmosféricas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti. Un abrazo. La siembra de nubes, como decía el meteorólogo Viñas, sigue siendo experimental y se utiliza, hacía hincapié en ello, a pequeña escala. El reto es mejorar estas técnicas y ver hasta qué punto podemos tener, dice, un control real sobre la producción de lluvia sin que se nos vaya de las manos. La siembra de nubes podría ser, dice, una solución a largo plazo para la sequía, pero actualmente también hace hincapié en que no tenemos un control total ni un conocimiento profundo de lo que pasa dentro de una nube. Es necesario, apunta, evitar que proyectos a gran escala puedan tener consecuencias no deseadas. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza, también en nuestra web plazaaldia.es y, por supuesto, a través de todas las plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast están disponibles en plazapodcast.es. Y, por último, les animamos a seguirnos a través de las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y también a través de LinkedIn, donde además en cualquiera de nuestras redes pueden dejarnos sus comentarios. Plaza Podcast.